Continuamos con más en la revista para hablar de temas económicos con uno de los sectores que está trabajando mucho este último tiempo acá en Santa Cruz en cuanto a crecimiento. Nos acompaña Javier Urenda, que es presidente de la Asociación Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo está su rubro en cuanto a crecimiento, en cuanto a inversiones y demás? Bien, el año pasado, luego de tener pérdidas por una cuestión de bajos precios en el mercado, ocasionó que el crecimiento que se venía dando sostenidamente se haya frenado. Este año, obviamente también, para recuperar un poco el flujo económico de las granjas, se dejó de invertir un poco tratando de capitalizar a través de la disminución de costos, lo cual tampoco fue posible, dado que el precio de los granos no estuvo de alguna manera equilibrada para nosotros, porque no se ha podido hasta ahora conseguir que el gobierno pueda darle a los agricultores la posibilidad de generar la siembra de transgénicos, ¿no? Son los segundos afectados en esa cadena, entonces. Sí, directamente, ¿no? ¿Cuántos productores hay? ¿En qué zonas se concentran? A ver, nosotros tenemos registro de alrededor de 290 granjas registradas dentro de lo que es el SENASAC. La mayoría está concentrada entre la zona del norte integrado y parte de la provincia de Andrés Ibáñez, donde está el mayor volumen de productores, y obviamente genera eso una cercanía directa al mercado, lo cual ha ocasionado también que el sector de intermediación haya logrado en estos 2 últimos años hacer un control absoluto de los precios, no dejando fluctuar la cadena, digamos, ¿no? Entonces eso nos está afectando bastante. ¿Cuáles son los costos de producción y cuál es el precio en el mercado que están recibiendo? Nosotros tenemos un precio estimado promedio porque va mucho en función a la tecnificación de la granja y el tamaño, pero está bordeando los 9.50 a 10 bolivianos el costo de producción. Y nosotros desde el mes de febrero, finales del mes de febrero hasta ahora, hemos estado vendiendo por debajo de ese costo de producción. ¿Están trabajando a pérdida? Inclusive los meses de marzo y abril estuvimos perdiendo por cada kilo producido de cerdo 2 bolivianos con 50. Entonces el impacto negativo que esto genera nos quita mucho flujo, posibilidad de reinvertir en las granjas y por supuesto frenando el crecimiento, ¿no? ¿Y cuál es el fenómeno que ha incidido directamente en ese bajo precio? Como le dije, nosotros creemos que es el sistema de comercialización. Cuando el mercado tiene ciertas libertades, si hay mucha oferta, evidentemente va a haber una bajada en el precio. Pero ese no es el caso. No es el caso porque el precio final al consumidor nunca bajó. Entonces, eso demuestra, y con la tendencia de faena que hemos tenido en el último tiempo, demuestra de que el consumo ha aumentado y el precio no ha subido. Entonces, nos vemos complicados. Se está quedando en los intermediarios esa ganancia, entonces. Entre el intermediario y el vendedor final, podemos decir. ¿Y quién controla eso o no se controla? No se controla porque es un tema de mercado. ¿Se debería controlar? No, porque nosotros apostamos mucho a la libertad de mercado. Sin embargo, ya obviamente con los golpes que hemos recibido, se han tomado ciertas acciones y decisiones de algunos sectores de la producción para empezar a manejar de manera directa la comercialización e integrarse hacia adelante. Poner es puntos una tendencia. Directamente del productor al consumidor. Exactamente, empezar a abrir friales, hacer la industrialización del producto y poder llegar de manera directa al consumidor. ¿Esto se ha calculado en porcentajes de pérdida de bajos rendimientos y demás? ¿Qué cifras generales que pudiéramos dar ahora? A ver, en tema de rendimiento productivo no. ¿Por qué? Porque esta situación nos obliga a nosotros a ser mucho más eficientes. Al tener mayor eficiencia, vamos bajando la curva de pérdida. Pero sin embargo, no se ha bajado en absoluto la oferta de carne a los mercados. Lo que sí hemos nosotros obtenido, digamos, una baja muy grande de flujo económico, lo cual nos va a impedir, hablando sobre todo en los pequeños productores, a que puedan conseguir mejores condiciones en la compra de grano. Entonces, eso sí va a afectar en el desarrollo del crecimiento. Como sector general agropecuario, ¿qué acciones se están tomando? Porque son todos los rubros los que están sufriendo de alguna manera los embates de la naturaleza por la sequía, por ejemplo, los bajos rendimientos, y esto a ustedes después les afecta como segunda parte en la cadena, ¿no? Bien, venimos nosotros exigiendo desde hace mucho tiempo y eso en conjunto con los otros sectores, sobre todo los demandantes de grano, para que pueda haber una apertura mucho más grande por parte del Estado. O sea, el análisis que se está realizando no es objetivo. Creemos que la estructura actual que tiene el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra está escasa de gente técnica, el análisis no es objetivo, no podemos nosotros
de alguna manera demostrar con otra fórmula que es una realidad. Nosotros como Bolivia, y eso lo podemos ver en la posibilidad de participar en otros congresos de distintos países, no estamos exentos del mercado internacional, y el mercado internacional ha logrado como país obtener ciertas condiciones para su sector productivo, uno para garantizar la seguridad alimentaria interna y otro para poder abrir exportación. Eso a través de la biotecnología. La biotecnología es la solución, y no puede ser que nosotros como país, que tenemos una gran potencialidad productiva, no seamos capaces de abrir un poco los ojos, ¿no? Por una decisión política, dice 100%, usted. 100%, No es técnico. porque la parte productiva no debería estar de manera inmiscuida en la política. La parte productiva debería ser una instancia 100% técnica. Y esa instancia técnica debería velar por el desarrollo de la producción. ¿Y qué acciones se están tomando como sector para convencer de...? En realidad se están haciendo muchas acciones y no creo que se vayan a cansar de hacer acciones para demostrar cuál es la realidad. Hay cierta apertura. Al tener cierta apertura el análisis es mucho más objetivo, pero sin embargo ya hace falta un poco más de voluntad política para que se cumpla. Esto nos está ocasionando a la mayoría de los sectores generar cierta iliquidez, que va a repercutir en todas las acciones, sobre todo laborales, a fin de año. Nosotros hemos venido diciendo que no vamos a poder cumplir con el doble aguinaldo, porque evidentemente eso puede ser una estocada para los pequeños productores. El gobierno tiene una lectura económica completamente distinta, habla de crecimiento de más del 4% hasta este momento. No sabemos en qué se basa, las realidades son otras. No porque exista mayor producción en muchos de los sectores implica que hay un crecimiento, ¿no? Porque en su sector, por ejemplo, no hay nada de crecimiento. Este año absolutamente nada. Y lo que se reflejó del año pasado es lo que se planificó el 2016. Porque en el tema porcícola, si usted quiere crecer, empieza a crecer hoy y termina cosechando resultados al año que viene. Tiene un periodo de casi 15 meses en el crecimiento. Entonces, evidentemente, si eso lo queremos volcar hacia el 2019, el crecimiento va a ser negativo. Pero 1%, 2% de crecimiento, ni siquiera eso. Este año nada. Nada. Absolutamente nada. El año pasado logramos tener, como digo, cosechando el 2016, alrededor de un 18% de crecimiento. Pero ese crecimiento ha quedado estancado. El mercado obviamente no está consumiendo. Nosotros estamos matando mayor cantidad de animales, pero es porque estamos bajando los pesos de faena, porque no alcanza ya el dinero para darle de comer al animal hasta el ciclo completo, ¿no? Aparentemente sí se va a aplicar el segundo aguinaldo, esta gestión, según lo que hemos venido escuchando de las autoridades. ¿Qué harán ustedes? Lamentablemente nosotros, ya lo dijimos ayer, no vamos a poder pagarlo. Aunque esté el decreto que los incluya. Aunque esté el decreto, porque estamos en condiciones negativas. Venimos perdiendo 2 años seguidos. Y el gobierno no puede hacer ninguna gestión política con la plata de los empresarios. ¿Pero no serán peores las sanciones si es que no cumplen? No creo, porque nosotros vamos a ir a través de la CAO a presentar cuáles son las realidades y demostrar en el peor de los escenarios, el cual yo no comparto, de que se pueda sectorizar el pago, ¿no? Pero tiene que ser un equilibrio. El crecimiento tiene que ser medido de manera general, tiene que ser muy objetivo. La inversión pública ha bajado muchísimo, la rentabilidad de las empresas ha bajado muchísimo, entonces si quieren demostrar que los números son de crecimiento real, que sean abiertos y por supuesto puedan explicarlo como se debe a la población. ¿Qué porcentaje de participación en la economía tiene su rubro? El rubro porcino en los últimos años ha ido creciendo y ha tenido una representación de alguna manera importante, pero de menor impacto dentro del análisis económico. Nosotros todavía dentro del rubro pecuario estamos en el tercer lugar, digamos, dentro de la provisión del movimiento económico, pero con una proyección y una planificación que puede ir ayudando muchísimo al ingreso de divisas al país. Ya antes se había propuesto sectorizar el pago del segundo aguinaldo, tomando en cuenta que los crecimientos son distintos. No lo han aceptado. ¿Qué cambiaría esta ocasión? Bueno, tendríamos nosotros que generar de alguna forma mayor presión a través de nuestra institución, que es la CAO, y de alguna forma sentarnos a negociar. Sinceramente, si no tenemos condiciones, no nos pueden exigir. No vamos a sacar financiamiento bancario para poder cumplir con gastos que no están dentro de la lógica. Entonces, vamos a seguir exigiendo, no nos vamos a cansar de sentarnos a conversar, pero tenemos que demostrar que la realidad es otra, ¿no? Bien, nos mantendremos atentos entonces a ese momento. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más, hablamos